¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Es tiempo de ciencia, es tiempo del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste y su encuentro con la sociedad, como cada miércoles desde hace 5 años. En esta ocasión, creo que usted y yo vamos a quedar atrapados en una charla con un importantísimo investigador, con un muy amable divulgador, amable en el sentido más amplio de la expresión, y un también galardonado internacional. Por este y otros motivos. Gracias por estar con nosotros. Los tiburones han sido, sin duda, su tema de investigación a lo largo de su trayectoria, su formación, y quiero traer a colación su Premio Internacional de Divulgación Científica, otorgado por el Fondo de Cultura Económica, y además tomar textualmente las palabras con las que se subrayó este otorgamiento. Por su erudición en el mundo de los tiburones, la originalidad del tema, su entusiasmo contagioso y su acertado tono divulgativo, esto lo dijo Joaquín Díez-Canedo en su tiempo director del Fondo de Cultura Económico. Doctor Mario Jaime Rivera, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué aspectos ahora indaga del tiburón blanco? Platíquenos. Pues yo empecé a estudiar tiburón blanco desde el 2005, me interesaban mucho sus migraciones locales, pero también después su migración a gran escala y sobre todo su comportamiento alimenticio. Sabemos muy bien que el tiburón blanco es un megadepredador que caza día y noche cualquier presa posible, de hecho es famoso por eso. Es el top, ¿verdad? Es una especie muy carismática, tiene fama de voraz, ha sido la especie de tiburón que más humanos ha atacado más también, temido, pues, más temido. Se le conoce desde la cultura griega antigua como el monstruo Lamia, ya Aristóteles, Eliano, los escritores clásicos lo describieron, y sin embargo sigue siendo uno de los tiburones poco conocidos biológicamente en la actualidad. Pero en los últimos 10 años se ha indagado mucho sobre sus migraciones y sus poblaciones. Entonces yo estudié la población de tiburón blanco de Isla Guadalupe, que pues es la isla más lejana que tenemos en México y es un santuario de tiburón blanco, es uno de los principales lugares de agregación del tiburón blanco. Y me enfoqué en estudiar sus hábitos alimenticios, no solo en la isla, sino a lo largo de toda su ruta migratoria por el Pacífico. Aquí vienen dos porqués. El primero es, ¿por qué Isla Guadalupe? Esa sería una de las primeras preguntas. Bueno, Isla Guadalupe es uno de los lugares principales donde podemos encontrar tiburones blancos más frecuentemente en el mundo desde septiembre hasta diciembre. Es una larga temporada. Es una larga temporada donde se agregan. El tiburón blanco es una especie muy rara, en peligro, es muy difícil encontrarla, pero hay lugares donde podemos encontrarlos comúnmente en ciertas áreas de Australia, en ciertas áreas de Sudáfrica, y en México somos privilegiados porque Isla Guadalupe es uno de aquellos lugares. Justamente el aislamiento tiene que ver, no es cazado ahí, ¿qué pasa? ¿Por qué en estas condiciones? El tiburón blanco ha sido pescado en México de manera incidental, sobre todo en el Golfo de California, pero Isla Guadalupe en realidad es una isla muy lejos, está en alta mar, está a 300 kilómetros al oeste de la península de Baja California, y ahí solamente hay una comunidad pesquera de abuloneros y langosteros que no se dedican a matar a los tiburones. Entonces la población está sana, la población de tiburón blanco en esa isla. ¿Por qué es importante el tiburón en particular como especie? Y sobre todo, ¿por qué a través del estudio, por qué a través de la alimentación? Yo creo que hay más de 500 especies de tiburones en el mundo. El tiburón blanco es solamente una de ellas, pero no solamente. Creo que cada especie de cualquier ser vivo es importante desde el momento en que compartimos la vida con todos ellos. Hay una poetisa inglesa que dice: compartimos el mundo con la flor y con el tigre. O sea, los dos son importantes, ¿no? Son importantes desde que son seres vivos para conocerlos, desentrañar sus misterios, más allá de cualquier interés económico o biológico que tengamos sobre ello, es la mera curiosidad de con quién estamos compartiendo el planeta. Es una especie que es nueva. Geológicamente tiene 10 millones de años en la Tierra. O sea, los tiburones tienen más de 500 millones de años, son organismos muy primitivos y es muy evolucionado, de los más jóvenes. Es una familia de tiburones que puede controlar su temperatura, que son los lámnidos. Todos son evolutivamente muy recientes. ¿Qué pretendía buscar o qué respuestas pretendía encontrar a través de la investigación, en particular la que presentó como tesis? Sí, bueno, es difícil estudiar
alimentación de tiburones blancos porque son organismos muy móviles. Por ejemplo, el tiburón blanco de Guadalupe se mueve hasta Hawái, se mueve al centro del Pacífico, se mueve a California, se mete al Golfo de California. Entonces sabemos que están atacando lobos, elefantes marinos y focas en Isla Guadalupe, pero ¿qué comen a lo largo de su ruta migratoria? Como no podemos cazarlos, y bueno, sí podemos, pero no es el caso, abrirles los estómagos, utilicé una herramienta que se llama análisis de isótopos estables del tejido del tiburón y también de sus presas probables. ¿Qué implica esto, doctor? Usted que es divulgador, ayúdenos a descubrir. Es fácil, tú eres lo que comes. Entonces nosotros vamos incorporando moléculas a nuestro cuerpo, pero esas moléculas tienen átomos. Hay átomos que son muy pesados y hay átomos que son muy ligeros, pero del mismo elemento. Entonces, por ejemplo, si nos alimentamos de carbono, nosotros tenemos carbono 13 y carbono 12 en nuestro metabolismo, pero desechamos el ligero, porque es ligero, entonces conservamos el pesado. Entonces, si yo puedo medir el número de isótopos de átomos pesados y los comparo con una señal isotópica de las presas probables, sé qué estoy comiendo y qué están comiendo mis presas a lo largo de la red trófica. Es la huella que va dejando la alimentación. Sí, la señal isotópica es una huella que podemos seguir a lo largo de las cadenas alimenticias. ¿Y encontró qué? Pues cosas muy interesantes. Primero, que el tiburón blanco efectivamente en Isla Guadalupe prefiere alimentarse de elefantes marinos. Los embosca a profundidad, los decapita. Isla Guadalupe es como un hotel para los adultos ahí. Y después viaja a lo largo del Pacífico y en el Pacífico se está alimentando principalmente de atunes y de calamares de profundidad. Y cuando llega a Hawái también se alimenta de los atunes. Pero algo que no se sabía antes de esta investigación era si los tiburones blancos de Guadalupe se metían al Golfo de California, porque sabemos que en el Golfo de California hay tiburones blancos, y resulta que sí, pueden ser la misma población. Entonces, a veces algunos tiburones se meten al Golfo de California en primavera y se están alimentando de los calamares de Santa Rosalía. Y es probable que sigan la migración, aquí dicen la corrida de la Curvina hacia el río Colorado. Muy bien, tras el alimento. Tras el alimento, pero también puede ser un área de protección para las crías. Como para cualquier especie, el Golfo de California es un kindergarten. Claro, es una guardería Así maravillosa, es. ¿no? Lejos Sí, por de supuesto. peligros. Ahora, estas poblaciones están diezmadas por algunas otras cuestiones inherentes, no solamente al hombre. El tiburón blanco es una especie que está amenazada y se le considera como tal desde los años 70. Han disminuido sus poblaciones a nivel mundial, pero también el análisis de su población es muy relativo. Se considera que la población del Pacífico no está en peligro de extinción, pero sigue siendo un animal raro. De los años 10 a los años 80 fue masacrado, sobre todo en Sudáfrica y Australia y el Atlántico Norte. Por su carne, para comer. Por su carne, por considerarlo maligno, por sus mandíbulas. Claro. Unas mandíbulas, por ejemplo, valen $5,000 y compro unas mandíbulas en Sudáfrica, entonces también como trofeos de pesca. El primer país en protegerlo fue Sudáfrica en la década de los 90. Han seguido, algunos México lo protege a partir del 2000 con la norma 029. Aún así lo siguen pescando en el Golfo de California en forma incidental, pero se considera una especie amenazada. Y obviamente, como todas las especies, tiene un valor fundamental para el equilibrio del ecosistema. Pues es un megadepredador, es un depredador tope que puede estar regulando poblaciones, principalmente de pinípedos. ¿No? Sí, pero este es más arriba que el calamar. ¿No? Realmente... No, me refiero a que él come calamar, ¿no? Si desaparece también tenemos una sobrepoblación de focas, claro, que ponen en riesgo además las otras especies. Sí, y los únicos dos depredadores arriba del tiburón blanco son la orca y el ser humano. Muy bien, está muy cerquita de nosotros, ¿no? Doctor, ¿continuará con esta, es decir, su mundo seguirá siendo el pretexto para seguir al tiburón en el términos de investigación? Pues me gustaría mucho continuar con mi línea de investigación. Yo acabo de egresar, a veces cuando acabas de egresar es difícil, no encuentras quien te contrate, no encuentras a veces espacios, a veces es un empezar de nuevo, otra vez. Muchos terminan trabajando de técnicos, ¿no? Algunos doctores, y la idea es que sigamos en la investigación,
pero a mí me han fascinado los tiburones desde hace años, ha sido mi línea de investigación desde la licenciatura, maestría y doctorado realmente. Es decir, sí, yo lo tengo reconocido como un seguidor de tiburones. Y bueno, sí es mi idea continuar con los tiburones. Por último, doctor, ¿qué tendría que hacerse? ¿Hay en Baja California Sur ya medidas de conservación muy puntuales sobre el tiburón? ¿O todavía tenemos de repente irresponsabilidad en su manejo? Pues en el papel hay en todo México, y a partir de justo este año en todo el país es la primera vez que hay una veda para la pesca del tiburón, tanto en el Pacífico como en el Atlántico. ¿Es por primera vez históricamente? Sí, históricamente, ese es el año, y se supone que son cualquier tiburón, no estamos hablando de especies en sí, sino hay temporadas, de tal mes a tal mes hay una veda en Veracruz, de tal mes a tal mes hay una veda en Baja California, pero eso es en el papel. Ya en la vida real seguimos dañando sobre todo las costas, sus áreas de crianza por la contaminación, que es lo que más les afecta. Por ejemplo, aquí tenemos un área que es Isla Espíritu Santo, donde se veían cardúmenes de tiburones martillo, muy famosos hace tiempo. Los distinguía, de hecho. Sí, y ahora se ven pocos, hay menos, han sobre todo pescado a las poblaciones juveniles, ¿no? Porque es un área de crianza. Pero tenemos, por ejemplo, la Ensenada de La Paz es también un kindergarten del tiburón ballena, ¿no? Es un área privilegiada en el mundo, junto con la India, junto con el Caribe, junto con Belice. Cabo Pulmo es un área de tiburón toro, y el tiburón blanco está navegando a lo largo de todo el Golfo de California, igual que el tiburón tigre. Entonces tenemos también una responsabilidad y un área privilegiada aquí. Doctor, ¿algo más que desea agregar antes de despedirnos de esta maravillosa, amena plática? Pues pienso que los tiburones han sido especies muy... las han malificado, han sido malignas para satanizado sería una palabra correcta. Y no es así, en realidad ellos son solo seres vivos, son depredadores del medio marino que han sobrevivido millones de años, y si a veces ha habido incidentes con ellos es porque vivimos en un planeta peligroso. Pero a fin de cuentas en la naturaleza nadie es malo ni bueno, ¿no? Es amoral y son criaturas fascinantes. Pues muchísimas gracias, doctor. De nuevo, reconocerlo, reconocer públicamente la admiración que nosotros sentimos por su trabajo, decirles a nuestros amigos que han seguido la trayectoria del doctor Jaime Rivera que su libro, premiado por el Fondo de Cultura Económica, lo puede conseguir usted aquí en La Paz, en la librería Educal. Así, sin mayor problema, lo decimos, en la librería del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, que está en 16 de septiembre. Léalo, acérquese a la obra del doctor Jaime Rivera, quien es para nosotros fuente de inspiración para hacer llegar el conocimiento a la sociedad, sin duda. A usted muchísimas gracias como siempre. Esto fue El Tiempo de Ciencia. Gracias principalmente a usted.